Los ríos suelen parecer anodinos, pero a veces esconden oscuros secretos y terroríficas sorpresas en sus profundidades, desde piedras del hambre hasta muñecas embrujadas. He aquí 20 cosas terroríficas que se encuentran en los ríos. Número 20. Piedras del hambre. En la era actual, solemos informarnos por Internet. Una crisis en el país. Busca más información en Internet. Noticias de famosos. Las redes sociales lo tienen todo sobre esa hambruna inminente. Internet. Sin embargo, en el pasado, mucho antes de Internet, y cuando Cristóbal Colón aún exploraba el mundo, la gente recurría a las piedras. Sí, has oído bien, piedras. En 2022, una grave sequía llevó los lagos y ríos de Europa a su nivel más bajo. Sorprendentemente, las aguas agotadas revelaron inscripciones interesantes. Las piedras del hambre. Una de las inscripciones más famosas fue la piedra del hambre del río Elb, en Děčín, República Checa. Los mensajes se crearon a partir del 1600, pero se encontraron otros más antiguos de 1417 y 1473. Estas piedras del hambre solo aparecen durante la sequía, y en el pasado, la sequía significaba hambruna inminente. Si me ves, llora. Lee la inscripción en el Elba. Cuando esto desaparezca, la vida volverá a ser más colorida. Es otro mensaje inscrito en una de las piedras de la rima. Hoy, estas piedras del hambre no significan nada para nosotros. Eran meros recordatorios de épocas en las que la gente estaba completamente a merced de la madre naturaleza. No sabemos qué pueblo o cultura creó estas piedras del hambre, pero se pueden encontrar muchas de ellas por toda Europa, lo que lleva a los arqueólogos a creer que era una práctica común inscribir estas advertencias en muchas culturas de la época. Número 19. Stonehenge español. Es fácil olvidarse de las cosas que se han mantenido ocultas a la vista. La historia del Stonehenge español es la misma. También conocido como el Dolmán de Guadalpero, el Stonehenge español es un conjunto de monumentos megalíticos ocultos bajo las olas del embalse de Valdecañus, en Caseros, España. Esta impresionante maravilla arqueológica data de hace entre 400 y 700 mil años, pero a diferencia de su homónima en las llanuras de Inglaterra, está oculta y es imposible llegar a ella a menos que haya sequía. Compuesta por unas 140 rocas dispuestas en un círculo concéntrico, esta estructura tuvo probablemente una doble función, como templo y como cementerio. Sin embargo, gran parte de este yacimiento sigue siendo un misterio. Su última aparición fue en 2022, época en la que la sequía afectó a la mayor parte de Europa. Este yacimiento fue excavado inicialmente en la década de 1920 por el investigador alemán Hugo Obermeyer, pero su extensión total permaneció bajo el agua y en gran parte inexplorada hasta la reciente sequía. La inesperada forma en que este yacimiento desapareció bajo el agua podría sorprenderle. Hasta 1963, el dolmán no estuvo sumergido, pero bajo el régimen de Francisco Franco, la zona donde se encuentra se inundó por completo para dar paso a una presa en un embalse. Desde entonces, este yacimiento solo ha sido visible en 4 ocasiones, lo que ha dejado a los arqueólogos poco tiempo para estudiarlo. Número 18. Río hirviente. ¿Sabías que hay un río en Perú que hierve a los animales hasta matarlos? Suena macabro, pero así es la madre naturaleza. Escondida en el corazón de Perú se encuentra esta maravilla natural, o debería decir horror. El Xanay Timpixca, más conocido como el río hirviente del Amazonas, es una maravilla geotérmica. Se encuentra en la zona maya de Tuyacu, en Anoria, Perú. El Xanay Timpixca es el mayor río termal del mundo, con más de 6 kilómetros de extensión, una anchura de hasta 6 metros y una profundidad de unos 6 metros. Es una trampa de la naturaleza. Al fin y al cabo, sus aguas son letales, con temperaturas que alcanzan los hirvientes 207 grados Fahrenheit, y algunos manantiales llegan incluso a hervir a 210 grados Fahrenheit. Imagínese un río tan caliente que su nombre signifique hervido por el calor del sol. A diferencia de la mayoría de fuentes termales y ríos geotérmicos asociados a la actividad volcánica, la fuente de calor del río hirviente sigue siendo un misterio. Los científicos creen que el agua de lluvia que se filtra en las profundidades de la Tierra se calienta debido al gradiente geotérmico natural del planeta y luego resurge, sobrealimentando la corriente, por lo demás normal, hasta convertirla en una maravilla hirviente. Sin embargo,
es un misterio. A día de hoy, los lugareños tienen creencias distintas sobre este río hirviente. Sin embargo, a pesar de lo peligroso que es estar cerca de él, la comunidad local respeta el río, ya que se cree que es la morada de Yakumama, un espíritu serpiente gigante. Sin embargo, también está amenazado, como el resto del Amazonas, por la deforestación, la tala ilegal y la ganadería. Así que si de alguna manera te encuentras en el Amazonas, es mejor que no saltes a masas de agua al azar. Número 17. Arañas buceadoras. Puede que a algunos de vosotros no os asuste, pero para los que tienen un miedo atroz a los arácnidos, puede ser un gran problema. ¿Sabías que existe la posibilidad de que te encuentres con una araña mientras nadas en un río? Te presentamos a la araña campana, conocida científicamente como Archaea renita aquatica. Esta especie única, que se encuentra en Europa y Asia, lleva una vida casi totalmente submarina, desafiando la noción tradicional del hábitat de una araña. Ahora bien, el secreto de la capacidad subacuática de este arácnido está en su abdomen. Este arácnido cría aire, que atrapa en una telaraña en forma de cúpula suspendida entre plantas acuáticas. Estas telarañas, a menudo comparadas con trajes de buceo o branquias, permiten a la araña extraer oxígeno del agua, lo que le permite permanecer sumergida durante períodos prolongados. Esta burbuja de aire funciona entonces de forma similar a una branquia, reponiendo el oxígeno del agua circundante. Al no haber competencia bajo el agua, la araña puede alimentarse de más criaturas, como insectos acuáticos, crustáceos, larvas de mosquito y dafnias. Y aunque la araña es un depredador, no está exenta de amenazas, pues es presa de criaturas como ranas y peces. Pero si se piensa bien, estas arañas son bastante útiles, ¿no cree? Al fin y al cabo, se alimentan de insectos dañinos como las larvas de mosquito. No me gustan demasiado las arañas, pero si viera a este tipo merodeando por el estanque cercano, le daría las gracias por controlar al mosquito. Población. Número 16. Cabeza de bronce de un emperador romano. Ahora, este es un descubrimiento bastante antiguo, pero no deja de ser un hallazgo extraño. Esta cabeza de bronce fue descubierta en el río Támesis, cerca del puente de Londres en 1834. ¿Te imaginas el horror que sintió esa persona cuando pensó que acababa de encontrar una cabeza cortada? La cabeza de bronce, que ahora se conserva en el Museo Británico, formaba parte originalmente de una estatua más grande, de tamaño natural. Probablemente erigida en un espacio público como un foro, habría sido un lugar imponente, símbolo de la autoridad y la civilización romanas. Es posible que la estatua se creara para conmemorar la visita de Adriano a Britania en el año 122 de la era cristiana. Estas visitas imperiales solían dar lugar a proyectos de desarrollo y embellecimiento urbano que reforzaban la presencia y el poder del emperador. Aunque rota y lejos de su grandeza original, la artesanía de la estatua sigue siendo evidente. Los expertos afirman incluso que la estatua podría haber tenido ojos de cristal cuando aún estaba entera. Pero, ¿quién es exactamente Adriano y por qué era venerado? El emperador Adriano, nacido Publio Alio Adriano, el 20 de enero de 476 después, fue uno de los grandes gobernantes del extenso e influyente Imperio Romano. Una de las contribuciones más notables de Adriano fueron sus extensos viajes por todo el Imperio Romano. Pasó 12 de sus 21 años como emperador, visitando varias provincias, supervisando de cerca la administración y manteniendo la disciplina del ejército. Su devoción por el ejército era tal que a menudo cenaba y dormía entre los soldados rasos, a pesar de que su reinado estuvo marcado por una relativa paz. Pero quizás su contribución más famosa fue la muralla de Adriano en Britania, una fortificación monumental que marcaba el límite septentrional de la Britania romana y servía como símbolo del poder de Roma. Aunque es posible que esta cabeza nunca se reúna con la parte restante de la estatua, sigue estando entre las cosas más extrañas y asombrosas descubiertas en el río Támesis. Número 15. Agua oscura. Como el río en ebullición, este descubrimiento no es un objeto, sino el propio río. En las profundidades de la exuberante extensión de la selva amazónica se encuentra el río Negro. Este es conocido como el río más oscuro del mundo. Seguramente te estarás preguntando de dónde procede su tonalidad oscura. Afortunadamente, a diferencia de la mayoría de los descubrimientos extraños, los científicos han descubierto el origen del río Negro.
El sorprendente tono oscuro del río procede de los taninos, compuestos orgánicos liberados por la materia vegetal en descomposición. Estos taninos no solo dan al río Negro su color característico, sino que también contribuyen a su naturaleza ácida, creando un ecosistema único. El extraño color de sus aguas hace pensar a la gente que no hay vida en esta masa de agua. Sin embargo, en realidad, este río está lejos de carecer de vida. De hecho, es el hogar de las criaturas más renombradas del Amazonas, desde siluros hasta anguilas eléctricas y pirañas. Sin embargo, los que residen en el río Negro han aprendido a adaptarse al entorno de poca luz. El rico ecosistema que lo rodea y su composición química única también han convertido al río Negro en un foco de investigación científica, con estudios que profundizan en las adaptaciones sensoriales de sus habitantes, la composición química del río y su papel en el ciclo del carbono de la cuenca del Amazonas. Número 14. El monstruo del río East de Nueva York. En 2021, había 2,13 millones de especies en el planeta, según datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN. Sin embargo, se cree que hay más de 1,75 millones de especies que aún no han sido identificadas. Horripilante de imaginar, ¿verdad? Quizá por eso, de vez en cuando nos encontramos con criaturas que desconciertan incluso a los científicos. Tomemos, por ejemplo, el monstruo del río East, un tema con el que quizá estés familiarizado. En 2011, este descubrimiento captó la atención de los neoyorquinos y de Internet por igual. El cuerpo de esta criatura desconocida fue descubierto en el río East, cerca del lado de Manhattan del puente de Brooklyn. Rápidamente bautizado como el monstruo del East River, el cadáver, que medía entre 1,80 y 2,80 metros de largo, desató especulaciones sobre su origen. Sin embargo, los biólogos marinos lo identificaron como un esturión del Atlántico, conocido por sus placas óseas y su capacidad para alcanzar los 4,5 metros de longitud. La presencia de un esturión tan grande, una especie cuya población ha disminuido debido a la sobrepesca en el río Este, era notable y sugería una posible recuperación de su número en la zona. Número 13. Monstruos submarinos. El Gutch no parece el nombre más intimidante que existe, pero para los conocedores de esta tradición, esta criatura es de temer. Conocida por varios nombres en distintas regiones, como Gunshin, Urdu, Hindi y Punjabi, esta especie es reconocida por su tamaño considerable y su aspecto único. Puede llegar a medir 1,80 metros y pesar más de 90 kilos. Presume de una cabeza grande y plana equipada con 4 filas de dientes afilados, y se encuentra principalmente en grandes ríos con corrientes rápidas. En el subcontinente indio, como en las cuencas del Indo y el Ganges, el siluro gunch prospera en pozas más profundas cerca de corrientes más rápidas, pero no se encuentra en arroyos pequeños. Su enorme tamaño y su naturaleza depredadora le han valido el apodo de monstruo de río, un título cimentado aún más por incidentes infames como los ataques del Gutch del río Cali. Su fama se extendió sobre todo durante los incidentes del Gutch del río Cali entre 1998 y 2000 en India y Nepal. En el primero, en 1998, un joven de 17 años fue arrastrado bajo el agua ante testigos presenciales. Siguieron varios incidentes y avistamientos más. La fama del Gunch se extendió lo suficiente como para que el biólogo británico Jeremy Wade examinara y estudiara personalmente a estas criaturas. Al principio, Wade se mostró escéptico sobre si un siluro podía desarrollar una afición por los humanos. Después de todo, hay muchas presas en las aguas de Cali, y un humano parece muy problemático de capturar. Se quedó de piedra cuando descubrió la verdad tras encontrarse con el enorme Gutch que vivía en el río Cali. Más tarde teorizó que la criatura podría haber desarrollado un gusto por la carne humana, posiblemente debido al consumo de restos humanos medio quemados desechados de las piras funerarias a lo largo de las orillas del río. Una criatura realmente horripilante. Número 12. Estatua bajo las olas. Imagínese caminando por el río y ver la cara de una mujer rompiendo a través de la superficie del agua. Te horrorizas solo para darte cuenta de que es una estatua realista. Se trata de una instalación artística que la gente ve, o puede que no, mientras pasea por las serenas orillas del río Nurbian de Bilbao. Dependiendo del nivel del agua, se puede ver o no la instalación en su totalidad. Este sorprendente espectáculo, que apareció por primera vez sin previo aviso,
Es obra del artista hiperrealista mexicano Rubén Orozco. Titulada Bihar, que significa mañana en euskera, la escultura ha intrigado a los transeúntes desde su misteriosa llegada. Esta figura de fibra de vidrio de 120 metros, parcialmente sumergida en el agua, no es solo una obra de arte. También incita a los transeúntes a pensar en el significado más profundo de esta creación. ¿Qué crees que significa esta escultura? ¿Cuál es el mensaje que intenta evocar? Bueno, para mí es la presencia de vivir la vida al máximo. Tengo curiosidad por conocer tu opinión, así que no dudes en dejarla en los comentarios. Número 11. Muñecas espeluznantes. Si temes a las muñecas y te parecen espeluznantes, quizá este lugar sea algo salido de tu pesadilla. La Isla de las Muñecas es un lugar peculiar e inquietante. Está situada en los canales de Xochimilco, cerca de Ciudad de México. Esta pequeña isla es famosa por los cientos de muñecas que cuelgan de sus árboles. La historia que la acompaña es igualmente espeluznante. La historia comenzó cuando el cuidador de la isla, don Julián Santana Barrera, encontró una muñeca en el canal poco después de descubrir el cuerpo de una niña ahogada. Colgó la muñeca en los árboles como tributo a su espíritu. A lo largo de los años, siguió colgando más muñecas, que encontraba o intercambiaba para complacer al espíritu de la niña. Tras su muerte en 2001, la isla se convirtió en una atracción turística pública. Es conocida por su atmósfera inquietante, con muñecas en diversos estados de descomposición, creando una escena inquietante que atrae a cazadores de fantasmas de todo el mundo. Número 10. Bola y cadena. Esta es una de las cosas más extrañas encontradas en el río Támesis de Londres. Se trata de una bola de hierro y una cadena que, según se cree, datan de los siglos XVII o XVIII. Este artefacto, que aún conservaba su cerradura, sugiere una posibilidad inquietante. Un convicto podría haberse ahogado al intentar escapar. La calidad del hierro y el diseño de aspecto único insinúan su origen europeo, posiblemente Alemania. Este hallazgo es raro, ya que rara vez se encuentran conjuntos completos de este tipo de grilletes. Ahora se exhibe en el Museo de los Muelles de Londres, un crudo recuerdo de una época pasada en la que los convictos solían llevar grilletes en los barcos. La bola y la cadena, que pesan alrededor de 8 metros, han sido bien conservadas por el barro del Támesis, conocido por sus propiedades protectoras contra la descomposición del metal. Número 9. Cañones del siglo XVIII. El descubrimiento de cañones británicos del siglo XVIII en el río Detroit es una historia fascinante que esclarece varios misterios históricos, sobre todo en relación con la militarización de la región de los Grandes Lagos en la época colonial. El descubrimiento se remonta a 1984, cuando los buzos se toparon por primera vez con estos pesados artefactos, cada uno de los cuales pesaba más de 544 y era capaz de disparar una bala de cañón de 4 libras. En un principio, el hallazgo se produjo cerca de una cresta conocida como Arrecife de Hueso de Pollo, justo al lado de la costa del pabellón Cobo de Detroit. A lo largo de los años, se encontraron más cañones, incluido uno en 2011 por un equipo de buceo de la policía de Detroit durante un ejercicio de entrenamiento. En total, se recuperaron 6 cañones del río Detroit, y otro cañón relacionado se encontró en la orilla del lago Erie, cerca de Monroe. Estos cañones, fabricados principalmente en Gran Bretaña y uno en Francia, probablemente llegaron a Detroit después de la Revolución Americana, cuando el control de Detroit era crucial por razones estratégicas y comerciales. El río Detroit fue un lugar crucial entre 1796 y 1812, esencialmente un eje sobre el que descansaba precariamente el equilibrio de poder en la frontera. Las razones de la inmersión de estos cañones en el río han sido objeto de intriga y especulación. Número 8. Nessie del Támesis. Probablemente conozca al monstruo del lago Ness, cariñosamente conocido como Nessie, pero el río Támesis de Londres tiene el suyo propio. Basta con echar un vistazo a este vídeo. Este enigmático avistamiento, captado por una persona que casualmente vivía cerca del río, captó un objeto oscuro moviéndose por el agua cerca de las 2 arenas. La grabación dio lugar a descabelladas especulaciones sobre la posible presencia del legendario monstruo del lago Ness, dando un rodeo desde su hogar escocés hasta el Támesis, o tal vez se trate de otra criatura. Sin embargo,
Algunos espectadores de las imágenes se entretuvieron con la idea de una criatura mítica de visita en Londres, y otros propusieron explicaciones más racionales, como una ballena o un grupo de delfines. Al fin y al cabo, los avistamientos de vida marina como ballenas, marsopas y delfines en el Támesis no son del todo desconocidos. Por ejemplo, en la última década se han avistado en el Támesis más de 2.000 focas y unas 450 marsopas y delfines. Incluso se barajó la posibilidad de un cachalote, que no es autóctono del Támesis, dado que en 2006 se encontró una hembra joven en el río. A pesar de las especulaciones, los expertos se han mantenido cautos y escépticos. El London Wildlife Trust, por ejemplo, reconoció la filmación, pero la consideró demasiado poco clara para identificar definitivamente a la criatura. La emoción y el misterio que rodean al avistamiento reflejan nuestra fascinación por lo desconocido y el encanto de criaturas legendarias como Nessie, que ha cautivado nuestra imaginación desde que saltó a los titulares por primera vez en 1934. Número 7. Victor's Way Parque de Esculturas Indias. Escondido cerca de Roundwood, en el condado irlandés de Wicklow, se encuentra Victor's Way, un intrigante parque de esculturas indias. Este jardín de meditación privado ocupa una extensión de 9 hectáreas y es famoso por sus sorprendentes esculturas de granito negro. Inaugurado originalmente como Victoria's Way, el parque fue rebautizado con su nombre actual, Victor's Way, en 2016, centrándose específicamente en atraer a un público maduro interesado en la contemplación y la reflexión. Las obras de arte son profundamente simbólicas y combinan elementos de la filosofía y la espiritualidad indias. La primera estatua que recibe a los visitantes es un Buda en ayunas, que marca el tono del viaje introspectivo que les espera. Victor's Way es especialmente famoso por sus 8 estatuas de Ganesha, la deidad hindú con cabeza de elefante, representada en diversas formas dinámicas, como bailando, leyendo y tocando instrumentos musicales. Curiosamente, todas las esculturas de Ganesha se hicieron en Tamil Nadu, India, y cada una requirió un año de trabajo de 5 artesanos. Número 6. 15.000 bicicletas. ¿Sabía que se han recuperado más de 15.000 bicicletas de las aguas de Ámsterdam? Sí, ha oído bien. Y no es cierto. A día de hoy, casi anualmente se recuperan 15.000 bicicletas de estas vías fluviales. Las razones de este cementerio acuático de bicicletas van desde los accidentes y el vandalismo hasta el simple abandono por parte de sus dueños. Esta cifra es especialmente llamativa, dada la afición de los lugareños por el ciclismo. De hecho, es un lugar donde las bicicletas son el principal medio de transporte para muchos. El municipio ha tomado la iniciativa y ha empleado embarcaciones especializadas con grúas y garfios para rescatar las bicicletas sumergidas. Este esfuerzo no solo limpia los canales, sino que también ayuda a mantener la salud medioambiental de estas vías fluviales vitales. Número 5. Anguilas eléctricas. La anguila eléctrica, habitante de las turbias aguas de Sudamérica, es una criatura tan fascinante como formidable. A pesar de llamarse anguila, en realidad es un pez. Más emparentadas con los siluros que con las verdaderas anguilas, estas criaturas pueden llegar a medir más de 1,80 metros y pesar hasta 20 metros. Aparte de su enorme tamaño, estas criaturas también son horribles por la electricidad que pueden emitir. Estas criaturas marinas son únicas porque dependen principalmente de la electrolocalización para navegar y cazar en su oscuro entorno acuático. Debido a su escasa visión, este depredador nocturno es conocido por su capacidad única para respirar aire, lo que le permite sobrevivir en aguas pobres en oxígeno. Cuando se enfrenta a un depredador peligroso, esta criatura puede producir descargas de hasta 860 voltios. Esta capacidad única le sirve como principal herramienta de caza y autodefensa. Las anguilas eléctricas tienen órganos eléctricos especializados que contienen electrocitos, células que funcionan como baterías biológicas. Apilan estas células para amplificar la carga eléctrica, que pueden liberar en breves descargas de alto voltaje. Aunque estas descargas son lo bastante potentes para aturdir a las presas o disuadir a los depredadores, no suelen ser mortales para los humanos. Sin embargo, la idea de que un pez pueda producir un voltaje tan alto es chocante, literal y figuradamente. Número 4. Incidente con el pez Candirus. Si alguna vez te encuentras en el Amazonas, esta es la criatura de la que debes cuidarte: el pez candor.
Este translúcido y ágil nadador ha sido durante mucho tiempo objeto de una leyenda especialmente inquietante, que puede nadar por la uretra humana. Pero, ¿hasta qué punto es cierta? Históricamente, ha habido varios relatos de la invasión del cuerpo humano por el candarú, como señaló la naturalista Paula Quanta en 1891, y de la que se hicieron eco otros como Goodyear en 1930. Sin embargo, estos relatos carecen a menudo de pruebas concretas y siguen siendo en gran medida anecdóticos. De hecho, el único caso documentado ocurrió en 1997 en Brasil, donde un hombre afirmó que un candarú saltó del agua a su uretra mientras orinaba en un río. Sin embargo, incluso esta afirmación está rodeada de misterio. Pero, ¿cuál es la verdad innegable? El candarú es un pez parásito que suele adherirse a las branquias de peces más grandes y alimentarse de sus fluidos corporales. Sin embargo, unos investigadores refutaron en 2000 la afirmación de que los candarús se sienten atraídos por la orina, sugiriendo que cazan más por la vista que por el olfato. Esto desmiente la creencia popular y reduce la probabilidad de incidentes de este tipo. A lo largo de los años, se han sugerido diversos métodos extremos y un tanto creativos para extraer un candarú una vez alojado en el cuerpo humano, que van desde el uso de pinzas, suena doloroso, hasta remedios más tradicionales como beber té hecho con la fruta del huito. Pero es importante recordar que estos son más parte de la tradición local y los intentos desesperados de soluciones en lugar de procedimientos médicamente aconsejados. Aunque en situaciones como esta, siempre es mejor prevenir que curar. Número 3. Monstruos submarinos. El manatí, a menudo llamado el gigante apacible, puede armar un buen revuelo cuando se sobresalta en aguas tranquilas. Mira, por ejemplo, este vídeo. A pesar de su gran tamaño, a menudo casi media tonelada, los manatíes son conocidos por su docilidad y apenas suponen un peligro para los humanos. No muestran comportamientos agresivos, sino una actitud curiosa y amistosa hacia los humanos, a los que a menudo se acercan por curiosidad. Los manatíes también son conocidos por su comportamiento de chapoteo, cuando se asustan o se sobresaltan. Aunque no hacen daño a las personas ni a otros animales, verlos puede ser bastante aterrador. No hay más que ver esto. Si no lo supieras, pensarías que un monstruo submarino se esconde bajo las olas y crea estas enormes salpicaduras. Este extraño y singular comportamiento podría ser una respuesta a diversas perturbaciones, como la presencia de embarcaciones o la interacción humana que consideran intrusiva o alarmante. Así que si alguna vez ve estas salpicaduras mientras está en el agua, sepa que lo más probable es que se trate de unos pobres manatíes que pensaban que estaban en peligro. Número 2. Mata Mata. Parece un nombre siniestro, ¿verdad? Sin embargo, en realidad, la matamata es una tortuga, pero muy diferente de sus demás parientes. Esta criatura vive en las turbias aguas de las cuencas del Amazonas y el Orinoco, en Sudamérica. Su caparazón parece un trozo de corteza, mientras que su cabeza se asemeja a hojas caídas. Solo su aspecto ya la hace candidata al título de una de las criaturas más extrañas, y algunos dirían que horripilantes, de los ecosistemas fluviales. Estas criaturas son predominantemente sedentarias y prefieren caminar a nadar en sus lentos entornos acuáticos. También son nocturnas y tienen una técnica de caza única. A pesar de su escasa vista, las tortugas matamata están equipadas con ayudas sensoriales que les permiten detectar movimientos en el agua. Cuando un pez se acerca lo suficiente, llevan a su presa a aguas poco profundas, la rodean y agitan las patas delanteras para impedir que escape. Entonces la tortuga saca rápidamente la cabeza, abre la boca y contrae la faringe, creando un vacío con la boca abierta para succionar la presa. Esta técnica de alimentación se conoce como alimentación por succión. Tras capturar el pez, la tortuga matamata cierra la boca, expulsa el agua y se traga la presa entera, ya que no puede masticar debido a la estructura de su boca. Este método de alimentación por succión es a la vez fascinante y un poco desconcertante. Sí, estos tipos son comedores muy voraces. Su comportamiento de apareamiento también es bastante extraño. Durante el cortejo, las tortugas matamata macho extienden sus extremidades y lanzan la cabeza hacia las hembras con la boca abierta. También mueven las aletas laterales de la cabeza como parte de la exhibición. El aspecto único de la tortuga matamata, su comportamiento alimentario y sus rituales de apareamiento
la convierten en una de las criaturas más extrañas y fascinantes de la cuenca del Amazonas. Número 1. El río de piedra. Enclavado en el sur de los montes Urales de Rusia, es un río como ningún otro. Después de todo, en lugar de agua, está lleno de enormes piedras. El origen de este río de piedra se remonta a la última glaciación, hace más de 10.000 años. Durante este periodo, los glaciares cubrieron las cumbres de los montes Taganay, que alcanzaron alturas de hasta 4.800 metros. La inmensa presión y el peso del hielo pulverizaron la cima de la montaña en grandes rocas. Al retirarse, el hielo dejó tras de sí un rastro de estas rocas, creando el gran río de piedra. Aunque no es el tipo de río en el que uno se daría un chapuzón. Gracias por vernos. Hasta la próxima.